Estamos bien, Guillermo, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Eduardo. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias. Te vemos y te escuchamos muy bien. Y bueno, queremos saber esto, porque la gente, vos sabés que a veces termina creyendo que la culpa la tienen los que laburan, digamos, ¿no? Los que producen la carne, los que producen la hierba. Y queremos saber por qué pagamos tan caro las cosas acá. Bueno, antes de todo te voy a comentar, esta es Sí. una información que produce la Fundación FADA y de alguna manera ellos son quienes hicieron este análisis, ¿sí? Ajá. Yo lo que te puedo comentar desde el punto de vista de los impuestos y la carga tributaria y cómo incide en el precio, Sí. es muy acertado lo que vos decías, de que a veces cuando uno está elaborando o, no sé, uno va a la carnicería Sí. y tiene que pagar, uno dice, bueno, gasto, y no se pone a pensar qué es lo que realmente está pagando. Claro, claro. En definitiva, cuando alguien va con 100 pesos, hoy una carnicería está pagando 28 pesos, de esa carne se va directamente a lo que es la carga tributaria, que está compuesto por distintos gravámenes Sí. que van a ser tantos de nivel nacional, provincial y municipal. Ah, está. ¿Sí? O sea, hay una composición de precios. Dentro de la composición de precios hay toda una carga tributaria de los distintos niveles de gobierno. Con lo cual, como vos bien decías, una de las posibilidades de reducir la carga, o sea, el precio de la carne, sería reducir la carga tributaria. O sea, el precio es, o sea, todos los precios tienen una cierta complejidad. Uno va a compra, parece fácil, pero detrás hay toda una sumatoria de gastos. Acá lo que se pone de manifiesto es que la carga tributaria es alta en relación al producto que estamos tratando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parecería a veces más eficaz y más inmediato reducir la carga tributaria que tomar una medida de que puede tener otros efectos en la economía. Claro, ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente muy claro y es importante saber esto, ¿no? Y yo quería saber si este 28% que llegaron ustedes incluía los impuestos provinciales y municipales. Como lo decías vos, efectivamente es así. Claro, tal cual. O sea, es una sumatoria igual de gravámenes. Es un promedio, ¿no? Es un promedio, porque quizás alguna provincia, como menciones, tiene mayor carga fiscal que Corrientes. Y eso está, nosotros que somos acá, lo tenemos muy claro, digamos, ¿no? Acá hay gente que lleva los aserraderos a la localidad vecina porque no pagan los mismos impuestos que acá, digamos, ¿no? Pero el promedio es 28%. Claro, acá lo que la información que prepara esta fundación, de alguna manera, es claramente un promedio, y después hay que tener presente que muchas veces a distintos cortes puede haber una diferencia en cómo el carnicero compone el precio. ¿Por qué? Porque el precio, ¿qué es en definitiva? El precio surge de la combinación entre el sujeto que quiere vender y el sujeto que quiere comprar. Entonces, en algún momento, en algún corte, el carnicero no pone a hacerse ese análisis teórico, pero en definitiva lo que trata de hacer es maximizar sus rentabilidades. Entonces, tal vez haya algún corte que efectivamente puede tener una carga mayor o superior. Acá lo que se está mostrando es un análisis amplio y uno dice, bueno, en general el costo de la carne está compuesto el 28% por impuestos. Eduardo, eso es el análisis que en general uno ve en este tipo de infografía, ¿sí? Perfecto. ¿Y se hace, o ustedes hicieron el estudio solo sobre el precio de la carne, no sobre la composición en otros alimentos? Aunque no sea puntual, te quería preguntar más o menos si tenés una idea de cuál es el promedio de carga impositiva sobre los alimentos en general que paga la gente, digamos, ¿no? Hay varios análisis. Sí. Ponele, en el caso del pan se estima que más o menos es un 22%, en la parte de, no sé, la leche es el 26%, o sea, hay distintos análisis de distintas organizaciones como esta de Fundación FADA que están analizando y lo que tratan de demostrar es decir, bueno, sepamos que no es solo el productor el que fija el precio, sino también toda la composición de gastos que tenemos. O sea, unos pueden ser los impuestos, otro puede ser la logística, pero bueno, acá lo que hay que entender que lo que tienen el gobierno a mano y a disposición es la posibilidad de ver qué hacer con la carga tributaria. Ayer me decía alguien que bajen los impuestos si quieren bajar los precios. Esa es la manera más directa, que es lo que planteas vos, porque además cargar las tintas en el mayorista o en la logística, igual hay gente que labura sobre el producto, digamos, que tiene una empresa que paga sueldo, que
que se merece ganar plata y agregarle valor, ¿no?, a lo que hace o a lo que transporta o a lo que vende, ¿no? Ahora el que es socio sin hacer nada es el Estado, digamos. Y me parece que es bastante alto el promedio, ¿no? Nosotros tenemos un dato de la yerba, que es un producto de acá, casi el 40% de impuestos. Y los productores de acá están arañando para llegar al fin de mes, para darte una idea, ¿no? Bueno, ahí es lo que vos comentás, siempre un Estado necesita recursos, o sea, el Estado en sí mismo es un sujeto que necesita como tal satisfacer necesidades de la gente. Lo que acá uno tendría que empezar a analizar es decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en materia de recaudación para que afecte lo menos posible en las compañías? Hoy lo que sucede es que hay determinados tipos de gravámenes, como decir, impuestos sobre los ingresos brutos, que no tienen en consideración la situación de, no sé, del carnicero, ¿sí? Claro, del claro. panadero. Sí, sí, sí. Entonces hay esos gravámenes que nosotros técnicamente los llamamos que son gravámenes distorsivos. Esos gravámenes tendrían que ser modificados y con una cierta rapidez, producto de los efectos que genera la pandemia. O sea, esto del aislamiento está teniendo sus consecuencias. Entonces, impuestos que se crearon en el pasado bajo determinadas circunstancias tienen que ser ayornados a la situación actual. Entonces, habría que analizar, o sea, en todos los niveles de gobiernos, si la forma hoy que se están aplicando los gravámenes es la más conveniente o la menos conveniente. Sí, sí, debería. Se habla mucho de impuestos inteligentes, que debería empezar a, esto que vos mencionabas, ¿no?, de ir bien focalizado sobre, depende de cada actividad, considerando un montón de factores, como por ejemplo la situación del carnicero, que no es la misma que un frigorífico, ¿no? Y te quería preguntar, por último, Guillermo, estos porcentajes más o menos, que están todos alrededor por lo que me dijiste, entre el 23 y el 28, ¿no?, de los alimentos de carga impositiva, comparativamente con otros países, ¿es alto, es bajo, es lo que aplica en otros países? ¿O estamos nosotros excedidos, digamos? Si es que tenés el dato, ¿no? Por ahí no lo... No, sí, eso está estudiado. Argentina, por esta combinación de distintos niveles de gobiernos y con impuestos altos, claramente está siendo un país caro en la región, ¿sí? O sea, pensar que el IVA, supongamos, el 21% es una tasa alta, eso es cierto. Puede haber, no sé, Uruguay tiene una tasa del 22%. Entonces uno dice, bueno, Uruguay aplica el 22%, claro. Nosotros el 21%, parecería que estamos por debajo. Pero el problema que tiene el sistema tributario argentino es que ya el IVA siendo alto con un 21%, a eso se agregan otros impuestos, como puede ser el impuesto sobre los ingresos brutos. Claro, claro. Que es un impuesto que en cada etapa vuelve a pagar, se le va cargando. Entonces, en el efecto... Ponele, la carne, el IVA es el 10,5%. Y vos decís, pero Guillermo, ¿cómo puede ser que el 10,5% llegue al 28%? Bueno, es por la acumulación de sucesivos gravámenes que se van poniendo de a poquito en toda la cadena. Acá paga ingreso bruto el que entra con la carne, el que después baja la carne y después el que distribuye la carne. El carnicero también. El carnicero, o sea, cada etapa, sí. Y no van tomando a cuenta lo que se pagó en la etapa anterior, sino eso, que se va acumulando. Por eso la carga tributaria es alta. Entonces, cuando uno mira... Y eso no hay en otros países, ¿no? Porque es una especie de engaño, digamos, porque recauda por el mismo producto como 4 o 5 veces el Estado, digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Ese es el problema. Por eso las provincias, junto con la nación, debieran analizar qué forma pueden hacer para que la carga tributaria esté más ajustada a lo que pasa en un contexto de la región. ¿Me seguís? O sea, esa es la cuestión a tener en cuenta, que es la acumulación de gravámenes que analizados independientemente parecerían razonables, pero cuando lo sumás, la carga total es alta. Sí, acá también incluso hasta la tasa municipal se recarga varias veces, ¿no? Porque hay otro impuesto que es la tasa municipal, de cuando entra la mercadería... es impresionante la sumatoria que hay. Por eso escuchamos siempre que algunos sectores de la oposición política lo que más plantea como discusión que debe darse en Misiones es una reforma fiscal por toda esta burocracia. Y además te quería preguntar si vos estás al tanto, quizás sí, de la situación particular de Misiones, que tiene una aduana en el ingreso a la provincia que hace más caro todavía las cosas, porque hay que... Primero que los transforma en agentes de retención a los clientes y además, aunque no tenga negocio acá, tributa ingresos brutos si es de Buenos Aires porque entran nomás a Misiones.
y el comerciante que trae una heladera tiene que pagar un anticipo a cuenta de si vende o no vende, después ya hay problema del comerciante, pero tiene que pagarlo igual. ¿Estás al tanto de eso y qué te parece? Sí, sí, totalmente. Estamos al tanto de lo que pasa en Misiones y los distintos regímenes de recaudación que hay. Sí. Hay algo a tener en cuenta es que, como te comentaba antes, si uno hace una revisión del impuesto sobre los ingresos brutos, los efectos que genera y a su vez analiza los regímenes de recaudación, uno llega a la conclusión de que claramente eso tiene que ser revisado de manera inmediata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque como vos bien decís, no es solo el impuesto, sino también las retenciones, percepciones, que nosotros decimos regímenes de recaudación, que se aplican de manera previa a que se configure la venta. Claro. O sea, la persona, el comercio puede estar en una situación de pérdida, pero ya por el mero hecho de estar ingresando el producto a Misiones, como vos decís, ya están anticipando el impuesto sobre los ingresos brutos, tal vez de una venta que va a dar a pérdida. Entonces eso tiene que ser revisado. O capaz que ni vende, digamos, ¿no? Porque tiene que pagar por la carga, después por ahí ni vendes el producto, ¿no? Claro, esa es la cuestión y lo que tiene, o la distorsión que genera el impuesto sobre los ingresos brutos, como bien vos decís, es ya sin vender el sujeto está pagando. Siempre eso pasa en los regímenes de recaudación. Y el cobro a los proveedores, esa parte también sería bueno que lo aclares, si sabés, ¿no? Que para proveer a Misiones tenés que inscribirte en Misiones aunque no lo estés y tributás también. Por eso hay muchos que no quieren. De hecho, hay muchos sectores que se quejan de que llegó un momento que Mercado Libre no te mandaba cosas, digamos, ¿no? Por justamente todo esto. Esa parte también cómo funciona, y eso sí está bien eso que ocurra, porque creo que hay hasta planteos en la Corte sobre este tema, ¿no? Bueno, hay una ley marco, tal vez voy a usar un tecnicismo, pero después les voy a explicar muy sencillamente. Hay una ley marco que se llama Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, ¿sí? Ahí, hace mucho tiempo, de alguna manera, todas las provincias se pusieron de acuerdo cómo se distribuían la recaudación que hacía Nación. Pero ahí se fijaron ciertos basamentos de cómo después uno aplicaba impuestos sobre los ingresos brutos. Bueno, acá para hacerlo sencillo, lo que las provincias debieran estar haciendo es, en esta situación coyuntural que se da, revisar esa norma de fondo. Entonces, de alguna manera, rearmar esa ley para decir, a ver, de alguna manera no nos está yendo bien desde un punto de vista económico. Este impuesto está generando un efecto nocivo en el desarrollo de las empresas. Bueno, por lo menos, aun cuando no pertenezcan al mismo partido político, lo que tendrían que empezar es decir, bueno, ¿qué nos conviene a nosotros como dirigencia política? Que a la economía le vaya bien. Razón por la cual sentarse a rediagramar el sistema tributario, principalmente en estos impuestos que son, la verdad, que perjudican mucho al desarrollo comercial. Sí. Bueno, y la última, ahora sí porque me vino a la mente, Misiones soñó, y hasta parecía que iba a ser cierto, un área especial aduanera, con exenciones fiscales, etcétera, etcétera, que incluye el área aduanera, ¿no? Se aprobó en el presupuesto, después el presidente lo vetó, y ahora se pide que por lo menos se reglamente el artículo 10 y 11 de la ley PYME que da algunas ventajas por la región y demás. Pero vos decís que es posible soñar, pensar con esto en algún momento, que el Estado Nacional está dispuesto a relegar recaudación a cambio de que le vaya bien a una región, por ejemplo, y si te parece que es viable, digamos, ¿no? A ver, en estos momentos coyunturales se da la particularidad de que el Estado necesita plata para solventar los efectos de la pandemia y por otro lado necesita reacomodar, o reactivar la economía. ¿Estamos de acuerdo? Es una situación compleja la que estamos atravesando. Acá lo que uno tiene que pensar es que la recaudación no es únicamente subir o aplicar más gravámenes, sino a veces también es saber dónde tengo que dar los beneficios para motorizar la economía. O sea, es una situación compleja, no vamos a decir que es sencilla. Pero sí lo que uno tendría que estar haciendo foco es decir, bueno, ¿cuáles son las primeras medidas que puedo tomar para beneficiar al inversor y darle la rentabilidad que está esperando para que esté decidido a invertir y ser muy estratégico a quién hay que darles esos beneficios? Y tal vez, en definitiva, si algún tipo de compañía puede tener algún beneficio en particular, como en otros momentos ya pasó,
de la historia, tal vez ahí sí uno está en condiciones de aplicar un impuesto un poco más alto. Pero lo que no se puede hacer es que una empresa que está en una situación de pérdida, intentar aplicarle más gravámenes. Está bien. Guillermo, gracias por tu tiempo, es muy interesante y muy clarito además. Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gran abrazo. Muchas gracias, a disposición. Chau, chau. Guillermo Poch, entonces economista, tributarista, que participó del análisis de la composición del precio de la carne que